Hola, bienvenidos a nuestro espacio. Nosotras somos las Juristubers. Hola, soy Carla Reyes Tamayo, abogada, quien los acompañará con temas de interés general a nivel jurídico. Soy Diana Carolina Tejada Guerrero, abogada y politóloga, y quiero recordarles que este es un espacio para que conozcan sobre sus derechos y deberes a través de la Constitución, la jurisprudencia y las normas legales vigentes. Recuerda que puedes encontrarnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y suscribirte en nuestro canal en YouTube. Bueno, y en nuestro tercer capítulo hablaremos sobre el derecho de petición, cuál es su definición, las normas que lo regulan, para qué sirve, cuáles son los requisitos y finalmente los términos legales. El derecho de petición es la acción de toda persona para realizar solicitudes de manera respetuosa a las autoridades administrativas, ya sea por motivos de interés general o particular, y a su vez a obtener pronta respuesta de la autoridad o su intervención en un caso concreto. Esto se puede considerar como una conexión entre el Estado y los particulares. Este derecho fundamental se encuentra consagrado en el artículo 23 de nuestra Constitución Política. También se ha venido desarrollando en la Ley 1437 del 2011 y en la Ley 1755 de 2015. El artículo 23 nos habla que toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener una pronta respuesta. ¿Para qué sirve el derecho de petición? Pues bien, todo el tiempo en nuestro actuar de ciudadanos nos vemos involucrados con la administración pública representada en sus diferentes entidades. Bien sea porque somos estudiantes de una institución universitaria pública y somos merecedores de una beca por nuestro promedio académico obtenido, o porque hay una inconsistencia en los recibos públicos domiciliarios, o porque nos impusieron una multa de tránsito, o porque requerimos de un procedimiento especial en salud. En fin, hay diferentes situaciones que se presentan en nuestra cotidianidad que hacen que haya una conexión o una comunicación entre la autoridad administrativa y los particulares. Así pues, el derecho de petición sirve para el reconocimiento de un derecho, solicitar la intervención de una entidad o de un funcionario en un caso determinado, para pedir información, solicitar o expedir copias de algunos documentos y finalmente para hacer consultas, denuncias, quejas o reclamos. Entonces podemos hacer uso de este derecho para iniciar un procedimiento ante la administración. Por ejemplo, en el caso de la beca, si la institución universitaria señala en su reglamento que un estudiante con promedio superior a 4.5 podrá obtener un estímulo académico, pues el estudiante que supere este promedio podrá hacer uso de este derecho pidiendo que se le otorgue aquel derecho ganado. También podemos hacer uso del derecho de petición solicitando la intervención de alguna entidad, como por ejemplo, hay un árbol en una vía que amenaza su caída. Esto podría ocasionar accidentes a los transeúntes. ¿Qué podríamos hacer en este caso? Solicitar ante la alcaldía o ante su respectiva dependencia que efectúe los trámites correspondientes para evitar la caída de las ramas de este árbol. También es muy común hacer uso de este derecho para pedir información y solicitar copias de documentos que se encuentran en poder de las autoridades administrativas. Por ejemplo, le podemos pedir a la Comisión Nacional de Servicio Civil que nos informe acerca de las convocatorias a cargos públicos vigentes en la ciudad de Cali. O le podemos pedir a la alcaldía que nos informe o nos dé copia de los acuerdos municipales de un periodo específico. Y es más, nosotros podemos hacerle control a las obras en espacios públicos. Le podemos pedir a la alcaldía que nos informe acerca de una obra en una calle o una carretera y qué medidas de contingencia se van a adoptar con el mantenimiento de aquella obra. También sirve para interponer quejas, esto es, cuando se pone en conocimiento a las autoridades conductas irregulares de los servidores públicos o reclamos. También cuando se le dice a las autoridades noticias sobre la prestación de los servicios públicos en relación a su ineficacia o deficiencia. Por ejemplo, en un determinado sector de la ciudad se va el agua sin previo aviso de la empresa prestadora de un servicio. El derecho de petición de consulta es la solicitud que se le hace a las autoridades para que manifiesten su parecer o para que emitan un concepto sobre materias relacionadas con sus atribuciones. Por ejemplo, preguntarle al Departamento Administrativo de la Función Pública si un empleado público que ha sido despedido de su cargo tiene derecho a ser reintegrado. Así las cosas, las peticiones podrán presentarse verbalmente, caso en el cual deberá quedar registrado. También podrá hacerlo por escrito y podrá utilizar cualquier medio idóneo para la transferencia de datos, en este caso
podrá utilizar su correo electrónico o también enviarlo vía fax. Ahora bien, el ejercicio del derecho de petición es gratuito y puede realizarse sin necesidad de representación de abogado. Y es tan garantista este derecho que no hay necesidad de invocarlo en el escrito o la petición verbal. Es decir, que no hay necesidad de decir que estamos haciendo uso del derecho de petición, porque la administración pública entiende que es así. Ahora bien, el contenido del derecho de petición es muy sencillo, por lo menos deberá contener lo siguiente. La designación de la autoridad a la que se dirige, los nombres y apellidos completos del solicitante y su número de identificación. Dirección donde recibirá la respuesta. Se podrá agregar un número de fax o correo electrónico. El objeto de la petición, las razones en las que fundamenta su petición, la relación de los documentos que desea presentar para iniciar el trámite y finalmente la firma del peticionario. Ya mencionamos que en ejercicio del derecho de petición podemos tener acceso a la información y a documentos que posean las entidades públicas. Sin embargo, no podemos tener acceso a toda la información, toda vez que existen reservas legales. Algunos de los documentos que contienen reserva legal son los siguientes. Los relacionados con la defensa o seguridad nacional, las instrucciones en materia diplomática o sobre negociaciones reservadas, Los que involucren derechos a la privacidad e intimidad de las personas, incluidas las hojas de vida, la historia laboral y los expedientes pensionales, además de los registros de personal que obren en los archivos de las instituciones públicas o privadas, así como la historia clínica. Los relativos a las condiciones financieras de las operaciones de crédito público y tesorería que realice la nación. Señalaremos los términos que tienen las autoridades para dar respuesta a las diferentes modalidades de peticiones, teniendo en cuenta que la respuesta que emitan deberá ser solucionada de fondo y de manera completa. Por regla general, toda petición deberá resolverse dentro de los 15 días siguientes a su recepción, como la petición del ejemplo de la beca o la petición a una EPS de un tratamiento especializado en salud. Sin embargo, existen también otros términos de acuerdo a la solicitud requerida. Por ello, para la petición de documentos e información, deberá resolverse dentro de los 10 días siguientes a su recepción. En este caso, podemos poner el ejemplo de las personas que solicitan ante su EPS la fotocopia de la historia clínica. Ahora bien, si en ese término no han dado respuesta, se entenderá para efectos legales que la solicitud ha sido aceptada y por consiguiente la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos y la consecuencia será la entrega de las copias dentro de los 3 días siguientes. También se tiene que para las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades, esta deberá resolverse dentro de los 30 días siguientes a su recepción. Y cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición dentro de los términos aquí estipulados, la Administración deberá manifestar esta circunstancia al interesado antes del vencimiento del término estipulado en la ley. Asimismo, expresará los motivos de su demora y señalará un término razonable para resolver la petición, sin exceder del doble inicialmente previsto. Agregamos a todo lo anterior que las autoridades que no den respuesta serán acreedoras de faltas disciplinarias y sanciones, así como lo ha señalado la Corte Constitucional. El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa, además porque mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión. El sentido del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido. Finalmente, la respuesta debe cumplir con los siguientes requisitos. 1. La oportunidad. 2. Que la respuesta sea clara, de fondo, precisa, concreta y congruente de acuerdo a lo solicitado por el peticionario. Y 3. Ser puesta en conocimiento de aquel. Finalmente, si no cumple con estos requisitos, se estaría vulnerando el derecho constitucional fundamental de petición. Por lo que la garantía del derecho de petición se satisface con respuestas que deciden, que concluyen, que afirman una realidad, que ofrecen certeza al interesado. Hemos llegado al final de nuestro programa y recuerden que pueden encontrarnos a través de nuestras redes sociales y a través de nuestro portal de internet www.juristuber.com. Y suscríbete a nuestro canal en YouTube. Y recuerda que el desconocimiento de la ley no te exime de tu responsabilidad.